Comunicado del Real Madrid al señor, por decir algo, Villarejo, y pone las cosas en su sitio. Vente y vamos a por Villarejo. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día. Vídeo pues de urgencia máxima. Vídeo en el cual vamos a poner los puntos sobre las íes, vamos a responder a todo lo que es esta campaña, que me parece evidente, una campaña orquestada desde Camp Barça y medios acólitos al conjunto blaugrana, aunque por otra parte pues se han hecho, y ahora lo vamos a explicar, trampas al solitario, y vamos a dar nuestra opinión al respecto del comunicado del Real Madrid, porque también queremos decir cosas sobre esa cuestión. Bueno, todo ha empezado, pues evidentemente por estas declaraciones, palabras que os voy a poner aquí respecto a el Real Madrid por parte del señor Villarejo, donde básicamente pues lo que hace es realizar una serie de acusaciones, o de falsas acusaciones, para ser más exacto, donde pues se deja entrever el sujeto del cual estamos hablando, ¿no? Un tipo que ha vivido de la mentira absoluta, que de hecho por ello ha estado en la cárcel, entre otras muchas cosas, y que desde medios culés lo intentan emplear para, pues, emplearlo como arma atómica en contra de Florentino Pérez y en contra del Real Madrid, con todo el caso Negreira Fútbol Club Barcelona de por medio. Pero la realidad es que, claro, cuando tú te presentas como un tipejo como es el señor Villarejo, que además en su momento ya fue acusado de intentar hacer una trama de chantaje contra Florentino Pérez, entre otras muchas cosas, porque Villarejo tiene una carpeta llena de delitos y de, pues, auténticas acciones oscuras, por denominarlas de alguna manera, con respecto a distintas cuestiones, porque Villarejo ha estado en muchas cosas que no proceden al caso, porque esto va del comunicado del Florentino Pérez y de la respuesta del Real Madrid ante las acusaciones de este tipo. Pero, en fin, me parece que el comunicado está muy bien tirado, se ha respondido con celeridad, llevar acciones judiciales, legales de por medio, me parece correcto, me parece muy bien, no se debe tolerar este tipo de cosas. Desde este canal, evidentemente que nos parece estupendo lo que ha hecho el presidente del Real Madrid, pero también hay que ser correctos, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, al margen de lo que pueda decir un tipo con el altavoz que tiene Villarejo, que es muchísimo y muy alto, pues me llama la atención que el Real Madrid, pues en otras circunstancias donde se ha mancillado su imagen, su historia, su nombre, su valor como institución deportiva, el Real Madrid de por medio no haya entrado y no haya realizado ningún tipo de comunicado oficial y no haya entrado con acciones legales de por medio, porque si nos adherimos a lo que han sido manifestaciones hechas por comunicadores, periodistas, tertulianos de programas de máxima audiencia en este país, pues obviamente que Florentino Pérez ha tenido motivos claros y evidentes para emprender acciones legales por injurias, calumnias, difamaciones de diverso tipo con respecto a la institución del Real Madrid. Pero voy a la cuestión. Muy bien el Real Madrid, insisto y reitero, que quede claro, muy bien Florentino saliendo a la palestra y enviando este mensaje, porque es una manera de enviar un mensaje público a aquellos que atenten contra él como figura y presidente del Real Madrid, con el Real Madrid por medio, pues evidentemente se las van a ver con el propio club y con las acciones legales, pero en otros casos que se han referido exclusivamente, sin dar nombres propios, sin hablar del propio presidente Florentino Pérez, en esos casos el Real Madrid, por lo que sea, no emprende acciones legales. Y es que se han vertido acusaciones gravísimas contra el Real Madrid, hablando de las Copas de Europa, hablando también de los árbitros durante décadas, hablando de la compra de árbitros y de insinuaciones que desde luego están en ese punto donde yo entiendo, como madridista y aficionado al Real Madrid, que me gustaría que mi club saliera a defenderme, porque yo como madridista me siento indirectamente agredido por este tipo de manifestaciones. Entonces, cuando efectivamente salen tipejos y sujetos como Villarejo acusando a nuestro presidente, pues, de sobornar o comprar árbitros, pues hace muy bien Florentino en usar el Real Madrid, porque es el que realmente, pues, es acusado, el propio club, aunque esté el presidente por medio, y el presidente tiene que activar el botón rojo de acciones legales. Pero ¿por qué en otras situaciones no se ha activado el botón rojo cuando de manera reiterada, y no solo en una ocasión por un periodista o dos, sino por varios y muchos, sobre todo de la caverna culé? ¿Por qué en esos casos Florentino no da el botón rojo? ¿Por qué no actúa el presidente del Real Madrid?
Esa es la pregunta que yo me hago y donde creo que de verdad la línea de comunicación del Real Madrid debe dar un impulso. Igual que en esto, como digo, hemos estado muy bien, de 10, nuestro presidente súper bien en esto, en otras cosas creo que hemos dejado casi que patente de corso a actuar a ciertos tipejos y periodistas. Y eso no puede ser. O sea, una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es agredir como se ha agredido al Real Madrid, sin prueba alguna, sin ningún tipo de factura, cobros, pagos a ningún estamento, a ninguna persona, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú como periodista o tertuliano de un medio importante, cuando eres un periodista o un tertuliano de un medio importante, tienes que ser responsable de tus palabras y no puedes acusar al Real Madrid sin pruebas de una serie de cosas que, insisto, no tienen una base probatoria. Eso es de primero, de manual, a la hora de ser responsable con tus manifestaciones. Yo no puedo decir ciertas cosas de los clubes si yo no tengo pruebas de por medio. No puedo decirlo y el Real Madrid ahí tenía que haber actuado. Igual que Villarejo ha hecho una acusación falsa, sin parte probatoria, no tiene pruebas al respecto, no tiene documentación para acreditar que el Real Madrid ha comprado árbitros. Por lo tanto, Florentino obviamente que va a salir y que va a emprender acciones legales, pero no solo debería hacerlo contra Villarejo porque tiene ya algo seguramente al margen de lo relacionado con el Real Madrid, porque ya hay temas de empresa de por medio con Iberdrola, etcétera. Pero aparte de eso, mi presidente quiero que salga para otras cuestiones, no solo para Villarejo, sino para más cosas. Eso es lo que yo estoy pidiendo a mi Real Madrid. Eso es lo que yo estoy pidiendo al presidente del Real Madrid. Y no podemos permitir que los J. Jordi de turno, o Víctor Lozano, por poner dos ejemplos extremistas culés que tenemos de por medio de los medios, no podemos tolerar que hagan cierto tipo de manifestaciones. Y diréis, oye, Quique, entonces que el presidente tiene que salir cada vez que se injuria contra el club por parte de un tuitero, de un periodista y tal. No, pero creo que cuando hablamos de medios de comunicación, cualquier persona que va a un medio de comunicación tiene que ser responsable, obvio, de sus palabras. Y creo que ahí el Real Madrid y su presidente, en este caso Florentino Pérez, tienen que actuar y hacer acciones ejemplificantes para que otros, cuando quieren perpetrar la historia del Real Madrid o quieren hablar de sobornos y compras de árbitros por parte del Real Madrid o dejarlo o darlo a entender, en ese caso se lo piensen dos veces cuando quieran atacar al club y que si quieren hacerlo, que vayan a un juzgado y que vayan con pruebas de por medio y que acusen al Real Madrid de comprar árbitros si tienen facturas, si tienen pagos, si tienen pruebas. Sin pruebas al Real Madrid no se le ataca. Eso es lo que yo quiero de mi Real Madrid, eso es lo que quiero de Florentino Pérez. Y esto es un ejemplo extraordinario de lo que acaba de pasar con el comisario Villarejo. Me ha encantado lo que ha hecho el presidente. Quiero que haga este tipo de acciones, pero tenemos que evolucionar y progresar en la parte de comunicación pública y creo de acciones legales contra sujetos y tipejos que ataquen a la institución. Punto. No me quiero enrollar más, me he quedado a gusto, pero chico, de verdad, creo que el club debe dar un impulso en esta materia y no tolerar cierto tipo de agravios y cierto tipo de insultos a la institución del Real Madrid. No puede ser. Y lo que, por supuesto, y quiero dejar clarísimo, es que esto que se hace desde RACU, o por ejemplo la entrevista a Rosell, que se ha hecho también, hablando de los informes, y además equivocando a la gente con Negreira Junior y Negreira Master, por decirlo de alguna manera, o sea, cosas absolutamente deleznables y lamentables, que solo te lo va a comprar el típico Mr. Satan de turno, y el típico culé extremista que no tenga dos dedos de frente, que luego hay culés que son gente sensata, gente objetiva, y que saben que evidentemente aquí hay algo que huele realmente muy mal, y que realmente ya se ha demostrado y atesorado que ha habido pagos a Enríquez Negreira por parte del Barça, y cuando tú pagas, y esas cantidades tan altas, cuando tú pagas a un vicepresidente del CTA, que se está demostrando que además tenía poder en el CTA, pues obviamente es para poder obtener pues algún tipo de beneficio, algún tipo de favor, presuntamente, ¿no? En fin, pues en esto es en lo que estamos. Ataques de medios made in Barça, con tipejos que no tienen ningún tipo de credibilidad, que han estado en la cárcel por diversas cuestiones y que son absolutamente tipos de la cloaca del Estado, como el señor Villarejo, tipos que además se la tienen jurada a Florentino Pérez por cuestiones que no tienen que ver exclusivamente con el Real Madrid, que obviamente Raku lo entrevista para meter más carne en el asador antimadridista, pero lo que quería explicar al final del vídeo, y que lo deja para el final, y que se hacen trampas al solitario y que se hacen trampas con el argumentario, lo que dan a entender también el señor Villarejo entonces, chico, es que el Barça ha sobornado árbitros, también lo ha confirmado. Pero todo esto que tú haces, sea el Barça, el Madrid, el Atleti o cualquier club, tú tienes que hacerlo con pruebas, tienes que ser un tío serio que te vistas de los pies a la cabeza y te vas al juzgado y presentas todas las pruebas de que el Real Madrid ha comprado árbitros, chico, y ya está. Ahora bien, vamos con lo de siempre. No, es que Florentino es intocable. Claro, Florentino es el presidente y el rey de España, y si no hubiera pruebas de por medio de que Florentino, como presidente del Real Madrid, ha ejecutado algún tipo de compra de árbitros de alguna manera, claro que no hay medios
y periodistas que se la tienen jurada a Florentino en este país. Claro, no hay efectivamente periodistas y medios que le tienen ganas a Florentino y que de alguna manera, por supuesto, podrían presentar algún tipo de prueba clarividente de que Florentino ha comprado árbitros siendo presidente del Real Madrid en las etapas que se mencionan o en las que sean. Es decir, de verdad, estamos en una etapa que se pueden hacer todo tipo de manifestaciones y eso es lamentable. Somos un país poco serio. Y si tú haces cierto tipo de manifestaciones públicas sin tener ninguna prueba ni documentación que acredite todas esas acusaciones gravísimas que estás haciendo, pues lo normal es, como ha hecho bien el presidente, te lleve por el proceso judicial y acciones legales de por medio. Es lo normal. Pero yo lo que quiero es más. Yo lo que quiero es respuestas a todos aquellos que atacan a mi institución, que atacan al Real Madrid sin prueba alguna, que no tienen documentación, ni facturas, ni pagos, ni nada que se le parezca. Eso es lo que yo quiero, de verdad. Y si algún culé tiene pruebas de que el Real Madrid ha comprado árbitros, que las presente al juzgado. Que las presente, tío, de verdad, que las presente. Pero mientras tanto, todos a callar. El único club que ha pagado a alguien del estamento arbitral es el Fútbol Club Barcelona. A día de hoy, con además expresidentes imputados, con el presidente actual que va a estar en breve imputado y además desde el Barça lo saben, porque periodistas que tienen pues línea directa con Laporta así lo han confirmado en medios de comunicación. O sea que, chico, vamos por donde vamos, que es un Fútbol Club Barcelona que ya se han demostrado una serie de cosas evidentes y que luego el proceso judicial pues tendrá que decir lo que tenga que decir, pero ya hay cosas que están dichas. Pagar, han pagado, y eso es un hecho inescrutable, y ya, pues por eso, presidentes como el del Sevilla, pues han tomado cartas públicas en el asunto. Lo que a mí me extraña es que no haya otros clubes que hayan hecho exactamente lo mismo que Pepe Castro, que no es santo de mi devoción, y que seguro que tiene motivos personales en contra de Laporta, claro que sí, pero igualmente el hecho público lo tendrían que manifestar el resto de clubes de la Liga, que de momento están callaos. ¿Callaos? ¿Cómo qué? Pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, quería dar mi opinión al respecto, quería, pues eso, decir que mi club en este sentido ha hecho las cosas bien, pero que podemos mejorar e impedir que se sigan virtiendo acusaciones gravísimas por parte de medios de comunicación, periodistas, creadores de contenido, etcétera. Que insisto, hablan sin pruebas, sin autos, sin facturas, sin pagos, sin ningún tipo de base documental probatoria para atacar al Real Madrid. Lo están haciendo de manera permanente y eso es gravísimo. Quiero más respuestas de mi club y no solo a Villarejo porque ataca a Florentino Pérez y al propio Real Madrid, sino a gente que también ataca de manera permanente al Real Madrid. Lo quiero, me gustaría. ¿Y a ti qué es lo que te gustaría? ¿Qué te ha parecido este comunicado oficial del Real Madrid de Florentino Pérez respecto a Villarejo? ¿Qué piensas que debería hacer el club con respecto a periodistas y, pues eso, gente de los medios de comunicación que atacan de manera permanente al Real Madrid sin prueba alguna? En fin, lo que consideres oportuno, déjamelo aquí, en el cajón de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.